Fernández La Barrantes emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. es licenciada en farmacia de la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica. Tiene un máster en farmacología clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja en el Centro de Información de Medicamentos del Hospital San Juan de Dios y es docente de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, en donde ha participado como tutora de trabajos de investigación de grados durante 5 años consecutivos. Fue becada por el Foro Farmacéutico de las Américas por medio de la Fundación FIP en el año 2015 para asistir al Congreso de la FIP en Düsseldorf, Alemania. Ha participado como expositora en congresos nacionales e internacionales, entre ellos el realizado en el 2006 por la FIP en Buenos Aires y Argentina. Sus áreas de estudio e interés son la farmacovigilancia, información de medicamentos y educación al paciente, la antibiótico-terapia y las interacciones farmacológicas. Como les indicaba, el proyecto que se ejecutó en el año 2016 y 2017 por la FIP se llamó Las enfermedades infecciosas transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, el dengue, el chikungunya y el Zika, un reto para los sistemas de salud, apoyando a los farmacéuticos para contribuir a mejorar la salud pública en la población de las Américas. Este webinar es una de las actividades que se programó para este proyecto. Para que conversemos sobre las reglas de esta presentación, les puedo indicar que en el lado derecho de su pantalla aparece un chat. Ahí pueden formular por escrito las preguntas que tengan para la doctora Fernández Barrantes. Las preguntas serán respondidas al final de la presentación. Se procurará responder el máximo de preguntas posibles, pero en caso de que quede alguna duda, pueden contactar a la doctora Fernández al correo electrónico que pondrán al final de la presentación y ella con gusto les responderá las dudas que ustedes tengan. Demos la bienvenida a la doctora Fernández Barrantes. Buenas tardes, doctora. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al Foro Farmacéutico de las Américas por la invitación para dictar esta conferencia que realmente viene a contribuir a minimizar un problema de salud pública en el cual el farmacéutico puede tener un rol activo en las intervenciones a desarrollar dentro de los servicios farmacéuticos. Bien, esta presentación cuenta con dos objetivos generales, los cuales al final de la presentación el participante tendrá la capacidad de reconocer. Entonces, tenemos un primer objetivo. El primer objetivo que tenemos en esta presentación es la de conocer las generalidades de la fisiopatología y abordaje de las arbovirosis propiamente, dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, y describir las estrategias puntuales que puede realizar el farmacéutico comunitario en la detección, control y prevención de estas enfermedades. Por tanto, esta presentación tiene como contenidos dos grandes partes, dos secciones que podemos apreciar en esta diapositiva. La primera de ellas está enfocada a hacer una revisión de la fisiopatología y tratamiento, abordaje puntual de cada una de estas arbovirosis, dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, y una segunda parte que es de 100% aprovechamiento, ya que estaremos realizando un abordaje con acciones puntuales que puede realizar el farmacéutico comunitario en los campos de detección, abordaje y prevención de las arbovirosis, entre las que encontramos la entrevista al paciente, la recomendación farmacéutica, el control de vectores y las campañas educativas, que desarrollaremos una a una a lo largo de esta presentación. Bueno, vamos a iniciar en la siguiente diapositiva con los conceptos de arbovirosis, fisiopatología y tratamiento. Bueno, y básicamente, ¿por qué es de interés hablar sobre estas enfermedades? Principalmente porque son problemas de salud pública presentes en muchas regiones, prácticamente con distribución mundial. Reconocemos a las arbovirosis como un grupo heterogéneo de virus que tienen permanencia en la naturaleza. Desde hace siglos se conoce su existencia
Y básicamente se sabe que son transmitidas por artrópodos hematófagos, que requieren de un vector para cumplir con su ciclo de vida. En parte de ese ciclo de vida podrían enfermar a ese huésped, pero el vector, o sea, el insecto por sí mismo, no resulta enfermo. Adicionalmente, se reconocen alrededor de 500 tipos de virus como dentro de las arbovirosis, y se estima que 150 de ellas podrían causar enfermedad en los seres humanos. En la literatura hay muchas clasificaciones de la arbovirosis. Les muestro una relacionada con familias de virus que las vamos a desarrollar durante la presentación. Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca del vector de estas arbovirosis. Y se sabe también que son muchos insectos, entre ellos mosquitos, garrapatas, pulgas, pero el vector implicado en las arbovirosis que vamos a revisar el día de hoy son los mosquitos del género Aedes. Entonces, como pueden observar en la presentación, este mosquito del género Aedes tiene la característica de ser oscuro, ser pequeño, tiene unos 5 milímetros de tamaño, sus patas son rayas blancas con negro, y existen diferentes representantes de esta familia. El Aedes aegypti, que es el más conocido, el más estudiado, pero también lo acompañan otros miembros de esta familia, como el Aedes albopictus y el Aedes polynesis. Este vector es sumamente adaptable a diferentes ambientes, a diferentes regiones. En un principio se va su hábitat a ciclos a ciclos selváticos y rurales. Sin embargo, últimamente tiene preferencias por los ciclos urbanos. La hembra de esta familia del género Aedes es quien realiza la picadura a los vectores para completar su ciclo de reproducción. Una vez que adquiere la sangre, entonces ya puede completar el ciclo y depositar sus huevos, ya sea en agua limpia o semilimpia. Entonces, este vector, como pueden ver en la siguiente diapositiva, básicamente lo que hace es que pica a un huésped enfermo. El virus va a llegar a las glándulas salivales e intestinales del mosquito, y el mosquito resulta ser portador del virus, pero él nunca se llega a enfermar. Pica, ¿verdad?, para cumplir con su ciclo de vida a una persona sana, a un vector, y ahí es donde la persona llega a infectarse. Entonces, eso es un ciclo que se cumple de manera repetida, y esto es lo que hace la propagación de la enfermedad, y por eso es muy fácil hablar de un brote en presencia de una serie de hospederos. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a observar son las condiciones en las cuales el mosquito ha hecho, digamos, más adaptable su... y además son factores que han facilitado la propagación del mosquito. Entre ellas tenemos el cambio climático. Se sabe que el mosquito ahora está presente en regiones tropicales, subtropicales, inclusive templadas, debido a que se calcula que hay aproximadamente unos 2 grados por encima de las temperaturas habituales. Eso hace que sean ambientes más agradables para la propagación del mosquito, de su multiplicación. El crecimiento poblacional, eso está ligado con lo que hablamos antes, la preferencia por los ambientes urbanos, rurales y selváticos. Ahora cada vez las poblaciones están habitando zonas que antes estaban despobladas, entonces esos son lugares que ya estaban colonizados por el mosquito y hacen que haya más área de exposición al mosquito. Luego tenemos la deforestación, también este paso de zona selvática o zona rural a zona urbana, y la disposición inadecuada de desechos. Este es un tema súper importante, principalmente porque es una de las estrategias en las que nosotros podemos combatir activamente la disposición inadecuada de desechos. Todas aquellas utensilios o lugares que podrían generar agua estancada para el depósito de los huevecillos del mosquito se pueden combatir activamente.
Y por último tenemos los viajes y las migraciones. Definitivamente esto ha hecho la presencia de las arbovirosis en regiones donde nunca estas enfermedades fueron endémicas, ha demostrado la presencia por medio de viajes a zonas endémicas. El paciente llega a su país de origen y inmediatamente podría transmitir la enfermedad si el vector está presente. Muy bien. En la siguiente diapositiva, lo que va a observar es un momento. En la siguiente diapositiva lo que vamos a observar básicamente son los métodos diagnósticos de las arbovirosis, que todos comparten esos métodos diagnósticos, como lo son el aislamiento del virus, que sin lugar a dudas es la técnica más costosa, la técnica tal vez que es más difícil, y por otra parte tenemos otras pruebas de laboratorio, como por ejemplo la determinación de anticuerpos en sangre, anticuerpos IgE e IgM, lo que conocemos por serología, y otra prueba más específica es la reacción en cadena de polimerasa. Muy bien, bueno, ya hemos abordado algunas generalidades del tema arbovirosis, y ahora vamos a hablar puntualmente de cada una de estas enfermedades con las características clínicas que se presentan al desarrollar infección. Es importante destacar que las arbovirosis definitivamente son enfermedades emergentes, son enfermedades que en algún momento de la historia estuvieron presentes en algunas regiones, y por todas las condiciones que hemos hablado anteriormente, han hecho que lleguen a nuevas regiones geográficas produciendo brotes. Sin lugar a dudas, el dengue es la arbovirosis más conocida, la más estudiada prácticamente en todo el mundo. Se trata de una enfermedad febril indiferenciada que tiene manifestaciones graves. Actualmente se conocen 4 serotipos de dengue, que van del 1 al 4, y hay una característica muy importante, y es que no se brinda una inmunidad cruzada contra estos serotipos del dengue. Entonces, esto quiere decir que si una persona adquiere la infección en un determinado momento, la enfermedad no le va a conferir protección, sino por el contrario, ante una segunda infección, el sistema inmunológico podría reaccionar de una manera más violenta, más fuerte, y podría crear por decirlo así, una infección grave, una manifestación grave. Datos de la Organización Mundial de la Salud reportan que se calcula que en tanto regiones tropicales como subtropicales, 3.000 millones de personas han tenido infección por el virus del dengue. Y además se calcula que de estas 300 millones de personas, 390.000 millones de personas se van a infectar cada año, de los cuales 96 millones van a presentar una infección asintomática, y 20.000 personas podrían tener un desenlace fatal si esta manifestación grave del dengue no es abordada oportunamente. En la siguiente diapositiva van a observar una distribución global del dengue como está actualmente, según datos de la CDC de los Estados Unidos. Entonces, el mapa muestra las regiones que están coloreadas en azul y en celeste, son regiones en las que el virus no ha estado presente y tampoco hay evidencia de la existencia del vector. Luego tenemos las regiones coloreadas en naranja y amarillo, que son lugares en los que podría estar presente el vector o el virus, o no hay datos de los mismos. Y en color naranja y rojo están los lugares donde hay presencia comprobada del vector y del virus. Inclusive son regiones en las que se han presentado brotes a lo largo de la historia. Ahora vamos a describir la infección por el virus del dengue. Básicamente vamos a describir 4 fases. En realidad el virus del dengue
da una sola enfermedad, solo un solo cuadro, pero vamos a dividirlo para efectos didácticos en una fase de incubación, la fase febril o la manifestación no grave, la fase crítica, que es cuando esta fase febril no mejora y el paciente requiere atención médica urgente, y una fase de recuperación siempre y cuando haya sido abordado oportunamente. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que vamos a observar son los síntomas de la infección por el virus del dengue desde la fase febril, esa fase de instauración súbita en la cual el paciente va a tener una fiebre de unos 39 a 40 grados, enrojecimiento facial, eritema, dolor corporal, realmente síntomas muy inespecíficos como prurito, exantema, cefalea, pero hay un síntoma que muy presente y es el dolor retroorbitario. Entonces, un paciente con fiebre alta y que manifieste que tenga dolor detrás de los ojos, definitivamente se podría considerar una infección por el virus del dengue. Otros síntomas gastrointestinales asociados son la anorexia, la náusea, el vómito y la diarrea. Y por último, cito las manifestaciones hemorrágicas. Erróneamente se creía que las manifestaciones hemorrágicas solo se presentaban en las fases complicadas de infección o en esas fases críticas. Sin embargo, podemos observar también petequias, equimosis, que se traducen en trombocitopenia si se hace un hemograma al paciente, y también en leucopenia. En esta fase, el farmacéutico podría actuar haciendo una recomendación de tratamiento sintomático para la fiebre y el dolor. No se recomienda por nada del mundo utilizar ácido acetil salicílico y otros analgésicos esteroideos, y esto debe de ir acompañado de la toma de al menos 5 vasos de agua de 250 mililitros según la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, entonces luego de esta fase se esperaría que de 3 a 7 días ya sea autolimitante, que el paciente se recupere. Sin embargo, si no hay recuperación de la enfermedad, si por el contrario hay dolor abdominal intenso, si hay vómitos persistentes, si hay una caída brusca de la temperatura o una alteración de la conciencia, estos son signos de alarma que el farmacéutico debería de instruir al paciente para que visite un centro de salud especializado, que visite por atención médica, ya que se podría tratar de una fase crítica de la enfermedad. Entonces, esta fase crítica, como ven en la siguiente diapositiva, se desarrolla en un periodo de 24 a 48 horas, y lo que consiste es que va a existir un descenso de la temperatura corporal, la hemorragia va a ser más evidente, vamos a encontrar hemorragia inclusive en sistema digestivo, pulmonar, gástrico, y definitivamente ante un signo de hemorragia el farmacéutico debe derivar al paciente al centro de salud cuanto antes. Si el paciente es abordado oportunamente, entonces entraríamos en la siguiente fase, que sería la fase de recuperación, la cual ya el paciente va a reabsorber todo el líquido extravasado por medio de las hemorragias, va a mejorar su estado general. Sin embargo, como secuela podría presentar un brote cutáneo y además fatiga durante varias semanas después de esta fase de recuperación. Se creía, ¿verdad?, que el dengue, como pueden ver en la siguiente diapositiva, se clasificaba en hemorrágico y no hemorrágico, pero como lo mencioné anteriormente, esta clasificación desapareció y ahora la Organización Mundial de la Salud determina, ¿verdad?, que existen dengue con signos de alarma y dengue sin signos de alarma. Entonces, el farmacéutico podría abordar estos signos de alarma. El farmacéutico también debe prestar atención a las poblaciones especiales, el embarazo, los niños y el adulto mayor. El adulto mayor es más susceptible a desarrollar complicaciones, es más susceptible a deshidratación, por lo tanto necesita un abordaje más oportuno, al igual que pasa con los niños. Y en las mujeres embarazadas es importante que se tenga presente que las manifestaciones podrían ser similares, sin embargo, la amenaza de aborto y retraso en el crecimiento podría ser una determinación. El tratamiento, como lo mencionamos anteriormente,
se reserva al alivio sintomático mediante paracetamol y la ingesta de líquidos como, por ejemplo, los 5 vasos de agua o 250 mililitros de agua que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La siguiente arbovirosis que de la que vamos a hablar es la del virus del Zika. Entonces, el Zika es una enfermedad emergente que fue identificada en 1947 en Uganda, en un mono rhesus que estaba siendo estudiado más bien por fiebre amarilla. Se conoce un primer brote en 1968, que fue donde se aisló por primera vez en seres humanos, y luego existieron 2 brotes en Polinesia, llega a América, a la isla de Pascua, y posteriormente en el 2015 un gran brote en Brasil. El mapa que van a observar a continuación es la descripción que ha mostrado esta arbovirosis, y vemos del lado izquierdo de la diapositiva los primeros casos en África, en el sudeste asiático y en estos últimos años en el continente americano. Los síntomas de la infección del virus del Zika son similares a los del dengue. Realmente es una enfermedad febril indiferenciada con un periodo de incubación menor a 1 semana, y que se conoce también que podría tener en un papel la transmisión vertical y la presencia del virus en semen y fluidos vaginales, como pueden leer en la diapositiva. La siguiente diapositiva lo que presenta es la sintomatología de la infección por el virus del Zika. Como se señala, son síntomas similares a los del dengue, solo que en este caso no hay manifestaciones hemorrágicas. Es importante que se haga una vigilancia de la enfermedad por sus complicaciones neurológicas y en embarazo, la más grave, la mortal. Hablemos primeramente de las complicaciones neurológicas, que es lo que se muestra en la siguiente diapositiva. La complicación neurológica más frecuente es el síndrome de Guillain-Barré, que produce parálisis muscular progresiva, ausencia de reflejos, y esto podría señalar una alerta, ¿verdad?, al farmacéutico para orientar al paciente que busque ayuda especializada. Realmente este tipo de paciente con esa complicación no se debe abordar de una farmacia de comunidad. La otra complicación de la que hablamos es el síndrome congénito, que se identificó bastante bien en el 2015 en Brasil, propiamente en Pernambuco. Básicamente lo que sucedió fue un aumento casi del 20 veces más, el aumento de nacimiento de niños con microcefalia, y esto hace que en el 2016 la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta en la cual se establece la causalidad, la posible de este síndrome congénito. Entonces, las poblaciones de especial interés ante la enfermedad de Zika serían las mujeres embarazadas, que deben ser referidas inmediatamente a la consulta médica, y los niños que nacieron de madres de Zika, ya que podrían tener estas manifestaciones congénitas. El abordaje del Zika se direcciona muy similar al del dengue, básicamente reposo y aislamiento. Podría ser incapacitante, fiebre, el manejo de la fiebre y la cefalea de forma asintomática con paracetamol, y el prurito, que el brote cutáneo podría ser abordado con el uso de antihistamínicos tópicos. La tercera arbovirosis de la que vamos a hablar es chikungunya. Chikungunya proviene de la palabra de una tribu de Tanzania que quiere decir hombre encorvado, y describe la posición, la postura que adoptan estos pacientes que padecen la enfermedad. Los primeros casos se reportaron en los años 50 y a partir del 2004 han ocurrido brotes que han diseminado la enfermedad a las islas del Océano Índico. Tenemos reporte de los primeros casos de la enfermedad en el 2013 en el continente americano. La siguiente diapositiva muestra la distribución global de chikungunya que fue publicado en el New England Journal of Medicine. Como pueden ver, en la región de las Américas, esta aparición se restringe a partir del año 2013. Sin embargo, desde los años 50 estaba en África subsahariana y en el sudeste asiático.
Vamos a hablar ahora de la sintomatología de la infección por chikungunya y básicamente el periodo de incubación es de unos 3 a 7 días. La replicación del virus se da en los músculos, en las articulaciones y en la piel, y eso es lo que hace sospechar las manifestaciones de artralgia y mialgia. Entonces se cree que es por esto. Después de incubación va a aparecer la fiebre súbita, ¿verdad? Estamos hablando de enfermedades febriles y se reconocen 3 estadios, una enfermedad aguda, que es la que por lo general el paciente va a llegar a la comunidad, luego la enfermedad posaguda, que podría ser una complicación de este dolor articular severo, de esos dolores incapacitantes, y luego unos 4 meses hasta un año después de esta infección, de esta enfermedad aguda, se pueden presentar las manifestaciones crónicas de la enfermedad, que lo que genera es un cuadro similar a una artritis, lo que definitivamente empeora la calidad de vida de la persona que haya padecido la enfermedad. En cuanto a las poblaciones especiales con chikungunya, podemos citar específicamente, bueno, los cuidados clásicos a la mujer embarazada y al niño, el adulto mayor. Estos síntomas podrían pasar indiferentes del adulto mayor, ya que es similar a otras patologías propias de la edad. Entonces, mucho ojo con el adulto mayor por enfermedad febril asociado a mialgia y artralgia severa, que definitivamente disminuye su calidad de vida. Muy bien. El abordaje, en la misma línea de las otras patologías, medicamentos para la fiebre y el dolor serán de elección, el reposo, la hidratación constante, principalmente en el adulto mayor. Recordar que las manifestaciones crónicas son de manejo médico exclusivo y, por supuesto, el control de los vectores y el uso de repelentes debe estar presente en todo momento. Por último, la siguiente arbovirosis de la que vamos a revisar es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla se conoce bastante en la región de las Américas y en la región africana porque fue de las primeras arbovirosis que emergió. Entonces, fiebre amarilla, el nombre lo debe a la coloración amarillenta de la piel y los ojos de esta ictericia. Tiene características cíclicas y el brote más representativo de la fiebre amarilla sucedió en 1995 en la región andina de Perú. Actualmente existe una vacuna contra la fiebre amarilla que se aplica inclusive a viajeros de zonas endémicas, y lo más preocupante de la fiebre amarilla es que aproximadamente el 25% de los casos progresará a una fase de intoxicación o a una forma grave de la enfermedad. Entonces, realmente es una enfermedad, una arbovirosis muy agresiva que nos hace pensar que el farmacéutico podría hacer mucho para minimizar la carga de atención de salud de la población que la padece. El mapa que van a ver a continuación es la distribución global de la enfermedad. Como pueden ver, esta distribución global se circunscribe a algunos países del cono suramericano y África subsahariana. Muy bien. En la siguiente diapositiva tenemos la clasificación de los 3 periodos de infección por fiebre amarilla. Un primer periodo de infección de 3 a 6 días, un periodo de remisión en las siguientes 48 horas, y luego la fase de periodo de intoxicación, que es la etapa crítica, la etapa de gravedad de la enfermedad, que es de manejo médico exclusivo. Las características de cada una de estas fases, básicamente, la fiebre está presente, esta fiebre de inicio súbito, una fiebre alta de más de 39 grados, asociada a escalofrío, cefalea, náusea, mareo, síntomas muy inespecíficos que los hemos repetido en las otras características de las arbovirosis, acompañado de leucopenia, de neutropenia, ¿verdad?, que también estaba presente en dengue, y el periodo de remisión es cuando estos síntomas ceden y el paciente se recupera. Sin embargo, recordemos de ese gran 25% de los pacientes que podrían entrar a una fase de intoxicación y se podría presentar una falla multiorgánica. Entonces, un paciente que definitivamente una semana después de presentar una arbovirosis, definitivamente entrará a un periodo de gravedad. Y eso es a lo que el farmacéutico de comunidad debe tener presente en todo momento, que si un
cuadro febril en una zona endémica o un paciente que visitó una zona endémica recientemente no resuelve al cabo de una semana, probablemente va a evolucionar a una forma grave, un periodo de intoxicación que va a requerir atención médica especializada. Por último, las poblaciones especiales de la fiebre amarilla. De nuevo, nuestras mujeres embarazadas se conocen de complicaciones fetales y maternas directamente relacionadas a fiebre amarilla. No se ha detectado la posibilidad de transmisión congénita. Y los niños, tanto los niños como el adulto mayor, tienen la misma sintomatología del adulto, pero por sus características tienen más riesgo a desarrollar la fase de intoxicación y las manifestaciones multiorgánicas que requieren un tratamiento especializado. Entonces, el tratamiento de la fiebre amarilla básicamente se circunscribe al manejo médico, excepto las formas leves, las fases iniciales. En todos casos, el farmacéutico debería derivar al paciente y promover que no se automedique, y si requiere utilizar medicamentos para los síntomas, entonces que utilice paracetamol y que evite a lo máximo el ácido acetil salicílico por el riesgo de hemorragia, no solo en esta arbovirosis, sino en todas las demás. Recordar también que existe una vacuna, entonces el farmacéutico desde su lugar de trabajo puede promover la vacunación, no solo a las personas de las zonas endémicas, sino a todos aquellos viajeros que visiten próximamente una zona endémica. Bueno, esta es la revisión de las 4 arbovirosis, y ahora lo que nos vamos a centrar en lo que nos queda de presentación son en las acciones puntuales que puede desarrollar el farmacéutico desde sus servicios de farmacia. Y bueno, y espero que sean de provecho para ustedes. Aquí se incluye la campaña realizada por el Foro Farmacéutico de las Américas, en la que se evidencia que sí es posible hacer un trabajo en conjunto con los actores comunales, con pacientes, y contribuir a la salud pública de una manera positiva. Entonces, vamos a citar 6 estrategias, 6 indicadores puntuales que el farmacéutico puede desarrollar. En una primera instancia tenemos la entrevista, ese abordaje del paciente, la recomendación farmacéutica, el control de vectores por medio de la fumigación, el uso de repelente y la promoción de la vacunación. Por último, la más recomendada, sinceramente mi favorita, las campañas educativas que se pueden desarrollar desde los escenarios escolares hasta hogares de adulto mayor. Básicamente podríamos abarcar a toda la población con un resultado positivo para minimizar la diseminación de las arbovirosis en nuestros países. Iniciamos con la entrevista al paciente. Entonces, revisamos que los tiempos de desarrollo de síntomas son esenciales para abordar a los pacientes. Entonces, recuerden que un paciente que no resuelve su cuadro de fiebre, de malestar general en los primeros 7 días y se sospecha que tuvo un cuadro de alguna de estas arbovirosis, definitivamente podría evolucionar a una fase grave de la enfermedad y debe ser referido a un centro de salud oportunamente. Además, considerar si este paciente, si es la primera vez o no que está consultando a un servicio farmacéutico. Recordemos que nosotros como farmacéuticos somos el profesional en salud que el paciente va a consultar de primera mano, por lo tanto debemos estar alerta ante esta entrevista. El lugar de vivienda es fundamental también, si visitó una zona endémica hace poco tiempo. Y para apoyo de los colegas de farmacia de comunidad, el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica el año pasado desarrolló esta herramienta educativa en la cual se presentan los síntomas más frecuentes de las arbovirosis con cada una de las arbovirosis, con las características más comunes de cada uno de ellos. Entonces, esta herramienta permite que el farmacéutico de comunidad pueda hacer una entrevista de cada uno de los aspectos de forma puntual para hacer un abordaje oportuno. También acompañado de esta tabla se encuentra este infográfico
que también está disponible en la página web del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, que invito a todos los presentes el día de hoy a visitar. Bueno, hablando también de la entrevista como estrategia de abordaje de arbovirosis, debemos considerar las poblaciones especiales. Entonces, si es un niño o un adulto mayor, un niño especialmente antes de los 2 años, que tiene un cuadro febril que no resuelve, o que una mujer embarazada también que visitó o que vive en una zona endémica, es importante que realmente visite un médico, porque estos pacientes, estas poblaciones podrían requerir de un seguimiento más específico. Entonces, es importante acá que el farmacéutico de comunidad sepa reconocer los síntomas de gravedad y no dejarlo en la población, sino que más bien derivarlo a un centro de salud. Recuerden de que, bueno, si no se trata de un caso grave, perfectamente con todas las recomendaciones que hemos hablado anteriormente lo podemos abordar, pero si se trata de poblaciones especiales o de casos de gravedad, el paciente debe ser referido en todos los casos. La siguiente estrategia es la recomendación farmacéutica. Entonces, la recomendación farmacéutica básicamente debe limitarse a formas no graves de la enfermedad. Se debe aconsejar reposo, se debe aconsejar el uso de repelentes, el uso de mosquiteros, uso de ropa adecuada, ingesta de líquidos también. Recuerden la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que he repetido en 3 ocasiones en esta presentación, que es la de tomar 5 vasos de agua de 250 mililitros por día como mínimo. En caso de los niños, también que tomen líquidos abundantes por vía oral. El uso de medicamentos debe restringirse exclusivamente a la resolución de síntomas y no se recomienda el uso de aspirina o otros analgésicos no esteroideos, tampoco el de esteroides por el riesgo de sangrado. Entonces recuerden que la recomendación farmacéutica hay que tener siempre presente la dosificación del paciente. Si está muy deshidratado también podemos recomendar hidratantes orales tipo suero oral, y en caso de prurito soluciones tópicas como calamina o antihistamínicos tópicos, que en muchos países son medicamentos OTC también. Entonces, mi mensaje de la recomendación farmacéutica es que si el paciente no mejora, si hay signos de gravedad o si se trata de una población especial, adulto mayor, embarazo o un niño menor de 2 años, estos pacientes deben derivarse a un centro de salud especializado porque podrían desarrollar una forma grave de la enfermedad. Siguiente. Entonces, la siguiente imagen lo que demuestra es el resumen de lo que acabamos de hablar de la recomendación farmacéutica. En todos los casos, se trate de un cuadro grave o no, la educación que puede dar el farmacéutico para prevenir que otros familiares, que otros vecinos presenten es esencial, y eso lo vamos a abordar en el tema de las campañas educativas. La siguiente estrategia, la tercera estrategia, es el control de vectores. Entonces, el control de vectores es esencial. Lo que queremos hacer es que la Aedes no transmita más la enfermedad. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, por medio de medidas sobre el medio ambiente y medidas de protección personal. Vamos a iniciar hablando de las medidas del medio ambiente, que lo que buscan es evitar la propagación y la picadura del vector. Entonces, la mejor medida es eliminar criaderos. Entonces, la limpieza del medio ambiente es esencial, que no existan criaderos. En la diapositiva pueden observar algunos lugares en los que encontramos criaderos, como por ejemplo los floreros, llantas, depósitos de agua, canoas. Entonces, la idea es lograr hacer una limpieza de todos estos criaderos para que el mosquito no se reproduzca. La segunda medida de control ambiental es la fumigación. Disculpen, en la siguiente diapositiva lo que podemos ver es una imagen realizada por el Colegio de Farmacéuticos de Argentina, en la que se demuestra que la limpieza de los
de estos criaderos se debe realizar de forma semanal, especialmente cuando inicia la época de lluvias. Y la siguiente, ahora sí, la siguiente medida sobre el ambiente es el control de vectores por medio de la fumigación. La fumigación es una actividad especializada que básicamente la realiza personal entrenado. El farmacéutico puede contribuir a coordinar con los líderes comunales para que se realicen campañas de fumigación en sus comunidades o cerca de sus lugares de trabajo. La cuarta estrategia es el uso de repelentes. El uso de repelentes es una de las medidas de protección personal más efectivas y básicamente lo que hacen ellos es que las sustancias, por su olor a naturaleza, ahuyentar al mosquito, que ese mosquito no llegue a la piel de las personas. Producen un efecto desagradable y lo van a repeler. En el mercado farmacéutico existen muchos tipos de repelentes, principalmente en lociones y cremas, y el deber de todo farmacéutico comunitario es aconsejar a los pacientes a utilizar el repelente de forma correcta. Recordar que los repelentes brindan protección de 4 a 8 horas después de su tratamiento, no matan al insecto, recuerden, lo que hacen es que lo mantienen alejado, y los repelentes más utilizados es el famoso DEET, dietilmetalotoamida, que tiene la limitación que no se debe utilizar en menores de 2 años, aunque también se dice que en menores de 6 meses no se puede utilizar. Otro de los repelentes también bastante presentes en el mercado son aquellos a base de citronela. Sin embargo, en el contexto epidemiológico actual se aconseja a utilizar mayormente los de DDT, que son un poco más tóxicos, pero más efectivos, y la citronela se podría reservar a niños menores de 2 años y a mujeres embarazadas. Recuerden que el uso de repelentes se debe intensificar en horas de la mañana, principalmente de 7 a 10 de la mañana y a final de la tarde, entre 4 y 7 de la tarde. Considerar que el mosquito no pica exclusivamente a esas horas, perfectamente podría picar durante todo el día en áreas oscuras y bajo techo, y en la noche si hay luces encendidas. Les quiero mencionar también una estrategia que puede realizar el farmacéutico, y es la recomendación de cómo utilizarlo adecuadamente. Recuerden que el repelente se debe primero a colocar sobre las manos y luego rociar las zonas expuestas, no dárselo directamente a los niños. A los niños hay que aplicarles el repelente para que no vayan a sufrir una intoxicación. No aplicar sobre heridas, sobre cortaduras o sobre piel sensible, porque también podría generar una complicación. Quiero mencionarles un problema que sucedió en el año 2015 en Argentina. Debido a esta reemergencia de las arbovirosis, se reportó un crecimiento en la demanda y la venta de repelentes de aproximadamente más de un 60%, lo que causó desabastecimiento. Entonces, a raíz de esto, el Ministerio de Salud autoriza a que algunos laboratorios acreditados realizaran formulación magistral de repelentes. Entonces, si ustedes revisan la página web del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la capital federal argentina, encontrarán videos y formulaciones que ellos han desarrollado para elaborar repelentes. La quinta estrategia que les quiero mencionar el día de hoy es la vacunación. Entonces, nosotros para las arbovirosis contamos actualmente con 2 vacunas, la vacuna del dengue y la de la fiebre amarilla. Entonces, el papel del farmacéutico comunitario es promover la vacunación, principalmente en aquellas zonas endémicas o en caso de que tengamos viajeros que vayan a estas zonas endémicas, y en los países en los que la legislación lo permite podrá aplicar esas vacunas. Cualquier vacuna no protege al 100%. Recuerden que todas las medidas que hemos citado anteriormente en este webinar se deben de realizar simultáneamente para lograr un control adecuado de la picadura del mosquito. Y por último, la sexta estrategia son las campañas informativas. Y en especial, bueno, esta es mi favorita, realmente porque es una estrategia que podría abarcar a toda la población. Las campañas informativas
podría ser elaborar boletines, murales, material de comunicación, presencia en medios de comunicación, participación en redes sociales, y esto es utilizar la creatividad para transmitir nuestros conocimientos técnicos a la población en general. Los objetivos de las campañas informativas, como se muestra en la siguiente diapositiva, básicamente sería la de poder desarrollar actividades en conjunto con todos los actores de una comunidad para tener mejores resultados de salud pública. Podemos trabajar en pacientes haciendo una vigilancia intensiva de la sintomatología y recomendaciones para las personas que están en el hogar que no tienen infección. También podemos utilizar las campañas para dar seguimiento a todos aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico y que podrían estar en riesgo de desarrollar una complicación de la enfermedad. Entonces, realmente el escenario para desarrollar campañas informativas es bastante amplio, diverso, y aquí incentivamos a la creatividad de los farmacéuticos. Entonces, el ejemplo más grande de campaña informativa es la elaborada por el Foro Farmacéutico de las Américas, las enfermedades infecciosas transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, el dengue, chikungunya y Zika, un reto para los sistemas de salud, apoyando a los farmacéuticos para contribuir a mejorar la salud pública en la población de las Américas. Entonces, esas campañas informativas, como ven en la siguiente diapositiva, están enfocadas en el profesional de salud, primeramente, mediante la elaboración de documentos técnicos, elaboración de material de apoyo que puedan utilizar en su labor diaria. Luego, también para abordar la entrevista al paciente, una entrevista adecuada, síntomas diferenciales, educar al paciente para que lleve a su casa básicamente información que pueda prevenir un nuevo contagio de alguna arbovirosis, y luego educar a la población general en la limpieza de criaderos, uso de repelentes, la fumigación como una estrategia adicional y no única estrategia de control del vector, y también dar información general sobre las arbovirosis a la población acerca del impacto que podría tener en la salud pública. Vamos a mostrar algunas imágenes de esas campañas informativas, y la primera de ellas es la que ven en la siguiente diapositiva, que se desarrolló en el Congreso de la FIP en el 2016 en Buenos Aires, Argentina. Entonces, ese fue el lanzamiento de la campaña en la que se distribuyó ese material educativo al profesional de salud, esos documentos que le permiten al farmacéutico tener a mano información sobre los síntomas diferenciales. La siguiente, esta también es de mis favoritas porque es una estrategia que se desarrolló también en Argentina en escenario escolar. Y hablamos de escenario escolar desde el kinder hasta las universidades. Entonces, los niños llevan a sus hogares ideas, el mensaje de que las arbovirosis son un problema de salud pública y que todos juntos, con el control de los vectores, podemos desarrollar activamente desde nuestras comunidades. También hizo este trabajo en universidades, en colegios farmacéuticos. Entonces vean que la tarea o el trabajo escolar se aplica a todos estos escenarios. Por último, tenemos la siguiente imagen, que es una de las tantas iniciativas que ha realizado Brasil. Brasil realmente tiene un liderazgo importante en el tema de las arbovirosis, con comunidad potencialmente vulnerable a presentar arbovirosis. Entonces, desde la educación a comunidades indígenas hasta el paciente que está en su casa, ¿verdad? Y el que acude a la farmacia de comunidad. Todas estas fueron estrategias realizadas por farmacéuticos en el marco de esta campaña. Entonces, es un reto, ¿verdad? Es un ejemplo de que es posible contar con estrategias que nazcan desde los servicios farmacéuticos, desde nuestro trabajo en farmacia de comunidad día a día. Bueno, muchas gracias por la atención a esta presentación. Espero sus comentarios y preguntas. Aquí en esta diapositiva pueden ver mi contacto tanto telefónico como de correo electrónico en caso de que quieran contar con información adicional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fernández. Tenemos algunas preguntas del público, nos quedan unos pocos minutos, vamos a leerlas, a ver si las podemos responder. Una pregunta de Camacho Hernández, que dice: se ha investigado que el vector Aedes aegypti está creando resistencia ante los métodos de control,
Por lo tanto, además de las recomendaciones de control de criaderos de este mosquito, ¿cuáles otras medidas de contención del mosquito se están analizando a nivel mundial y latinoamericano? ¿Se conoce o se recomienda algún otro químico que no sea cipermetrinas, deltametrina y temefos que se usa en la eliminación de larvas? ¿Se conoce alguna recomendación o reporte sobre la resistencia que está presentando el mosquito? Bueno, realmente en el tema de resistencia, lo que se hizo más bien fue pasar de la citronela a ese otro repelente. Porque se creía, bueno, se comprobó que tenía menor efectividad. Pero en cuanto a los que se utilizan como plaguicidas propiamente, en realidad recientemente un documento oficial tipo OMS, realmente no tengo conocimiento. Sin embargo, sí sabemos que el tema de la citronela versus el DET fue por eso, por efectividad. Entonces creo que los casos de resistencia de la Aedes están enfocados principalmente en ese químico. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta de Esteban Olivares Quirós. Dice, buenas tardes, doctora. ¿Podría hablar acerca de la vacunación en caso de dengue? ¿Vacunación en caso de dengue? Claro, bueno, el tema de vacunación, hace unos días se desarrolló un webinar completo sobre la vacunación del dengue. La vacuna actualmente está registrado en varios países de la región. Bueno, tiene diferentes aplicaciones, varias dosificaciones. Es un medicamento, ¿verdad? Es una vacuna que está presente, básicamente en el escenario de países endémicos, y es una estrategia que desde las farmacias se está promoviendo, básicamente. Esas son las preguntas que tenemos. Luego tenemos de Fabián Luis de China. Dice, saludos desde la provincia del Chaco, Argentina. Así que muchos saludos, Fabián. Muchas gracias por estar participando de este webinar. Les queremos informar que luego de este webinar les va a aparecer una encuesta que les solicitamos por favor llenen, que nos permite mejorar el tipo de webinars que podemos ofrecer y que nos hagan ustedes las observaciones que tengan a bien. Les agradecemos a todos por la participación a nombre de la Federación Internacional de Farmacia y del Foro Farmacéutico de las Américas, y les esperamos en otros esfuerzos de este tipo de parte del Foro Farmacéutico de las Américas y su consejo directivo. Muchísimas gracias a todos y les esperamos en nuestro próximo webinar.